El happening es una de las muchas expresiones artísticas que surgieron en el pasado siglo XX y con la que los creadores querían abrir nuevos caminos de expresión, pero al mismo tiempo también se buscaba romper con cualquier vínculo que les relacionara con la tradición o el sistema establecido. Si bien todos hemos podido escuchar el término happening u otras afines como performance o instalación, muchas veces no sabemos muy bien qué diferencias hay entre una actuación y otra. Por ello, intentaremos explicar en qué consiste esta manifestación artística. Como tantos otros vocablos de nuestros días, happening es una palabra inglesa pero ya incorporada en nuestra lengua. Es el gerundio del verbo to happen que podría traducir como ocurrir, acontecer, pasar. Es decir, que la traducción bien podría ser esa, una acción que está ocurriendo. Por lo tanto, una intervención artística en este sentido sería el intento de producir una obra de arte en un momento concreto y sobre todo ante la vista del público. Este, de alguna forma, deja de ser espectador para invitarlo a ser parte activa de la creación, para integrarlo en muchos casos en esa misma obra de arte. Por esa razón, muchas ocasiones este tipo de arte sale de los museos para ocupar los espacios públicos. Según como lo hemos definido, un happening es un acto creativo único e irrepetible que sucede en un momento concreto, pero eso no significa que previamente no se haya organizado y pensado con detalle. Ese proceso creativo previo antes de lo que podemos considerar la puesta en escena es la mayor diferencia respecto al performance, en las cuales suele haber más campo para la improvisación. Pero lo cierto es que ambas tienen muchos puntos en común. Por ejemplo, la integración de un mismo acto en distintas disciplinas artísticas. En un happening pueden emplearse la música, la pintura, el teatro, la fotografía, la danza, body art y en general cualquier forma de expresión. Esto también ocurre en las instalaciones artísticas, que sí suelen tener como lugar de desarrollo museos de arte contemporáneo del mundo y las galerías artísticas. Pero hay una diferencia, y es que en tanto el happening como los performance son efímeros, solo ocurren una vez y cuando acaba el acto desaparecen, dejando huellas en forma de grabaciones o fotos. En cambio, las instalaciones son más duraderas e incluso pueden adaptarse a diferentes espacios con ligeras variaciones, lo cual, por ejemplo, puede permitir la compra de las mismas. Hola, buenos días a todos y todas. Em, bueno, sí, el happening nace en el siglo XX, es un movimiento artístico que dentro de las categorías del arte del siglo XX entra en lo que se denominaba arte de acción. Mm, Esta categoría lo que hace es responder a todos estos movimientos artísticos que se caracterizaban porque pues la obra era el proceso de creación. Eh, Se da en tres países distintos prácticamente al tiempo por intervenciones de individuos en Japón, Europa y Estados Unidos. Sin embargo, hasta 1959 el happening recibe el nombre de happening gracias a la obra de Alan Caprow que se llamaba Happening en seis partes. Entonces, gracias a este señor, el happening es bautizado como happening y al nacer, este movimiento lo que hace es responder a lo que hasta el momento se consideraba que el arte moderno había fracasado y que no había podido, pues que no había podido solventar, que era un desafío de la no comunicación al que el arte se estaba enfrentando. Estos señores del happening consideraban que el arte, pues que el arte no estaba siendo un fenómeno comunicativo. Mm, y esto se debía mucho como como a los estándares culturales que en ese momento estaban rigiendo el arte y que lo habían clasificado como un fenómeno alucinatorio. Entonces estos señores del happening se basan en un filósofo de la época que se llamaba Merleau-Ponty, no sé si lo estoy pronunciando como es, pero el hecho es que este señor decía que todo lo que era alucinatorio finalmente no pertenecía al mundo, es decir, que jamás iba a ser real. Entonces, nada, estos señores del happening se levantan y dicen como no, vea, como así. El arte tiene que dejar de ser un fenómeno sencillamente interpretativo y pues tiene que pertenecer a la vida. Entonces a partir de esto ellos intervienen
con algo que se denomina como el mito de la experiencia directa vivida. Entonces, y así responden a este fenómeno alucinatorio que separaba el arte de lo real o de la vida. Bueno, para ellos abolir o romper con este fenómeno alucinatorio al que había sido condenado el arte, pues ellos empiezan a combatir pues con lo que ellos como con lo que ellos definían que era la raíz del problema de que el arte no pudiese comunicar. Entonces inician primero combatiendo con lo que ellos consideraban los juicios morales a los que estaba siendo sometida el arte. También al valor comercial al que había sido sujeto el arte, porque ellos decían como las personas desde un juicio arbitrario dicen cuánto cuesta lo que nosotros hacemos, y pues no. Frente a lo que definían ellos como la policía cultural, que era una cantidad de pelagatos que eran incapaces de dar productos creativos, que eran estériles creativamente, y que definían por qué sí, qué era y qué no era arte. Y finalmente, como que yo creo que es lo más importante, se plantea un combate contra lo que ellos contra lo que se define como separación frontal, que es como esta vaina de que en el arte siempre hay alguien que hace, un mirador y alguien que mira, un público y alguien que presenta un producto interpretativo, alguien que valora el producto interpretativo y otro que se deja valorar. Y bueno, ellos dicen como no, esto no puede seguir pasando. Definitivamente no vamos a seguir participando de un arte que separa público y artista. Entonces lo que vamos a hacer es que el artista sea también el público. Prácticamente es desaparecer este rol del público y convierten al público en artista. Entonces el hecho de que el público tenga que interpretar, que el público tenga que intervenir para que para que la obra esté completa y para que la obra sea obra, hace que pues tengan una experiencia directa vivida, es decir, que el arte pertenezca al desarrollo de la existencia. Entonces básicamente les acabo de contar como por qué, dónde y pues sí, por qué y dónde nace pues el happening y frente a qué cosas se levanta. Muchas gracias. John Cage, dejad que los sonidos sean ellos mismos. John Cage nació en Los Ángeles el 5 de septiembre de 1912 y muere en Nueva York el 12 de agosto de 1992 a la edad de 79 años. Fue un compositor, instrumentista, pintor y filósofo, entre otras cosas, que a lo largo de su carrera selló una importante actividad como músico, escritor y profesor. Desde muy temprano desarrolló una marcada necesidad de experimentación que finalmente lo convierte en uno de los compositores clásicos más destacados del siglo XX. Es considerado precursor en la música aleatoria, haciendo uso de elementos al azar en ella y en técnicas extendidas que presuponen el uso heterodoxo de instrumentos tradicionales. Si bien no hay registros de las primeras obras completas de John Cage, se conoce que durante sus primeros años, en 1930, comenzó produciendo obras de manera improvisada y obteniendo un resultado totalmente azaroso. Construyó su aprendizaje musical principalmente junto a dos reconocidos compositores. En primer lugar, Henry Cowell, con quien mantuvo una estrecha interacción entre 1933 y 1941, y con Arnold Schoenberg,
entre 1933 a 1931 que rápidamente lo convierte en un compositor polémico. En simultáneo, su interés por las culturas orientales tales como el Zen, una de las escuelas budistas más conocidas y apreciadas en Occidente, lo aproxima a la idea de música controlada solo por el azar. Es a partir de 1940 que pone en práctica una serie de métodos en sus composiciones con el fin de romper con la armonía tradicional. Consistía en utilizar dentro de un contexto musical sonidos casuales y atonales con volumen, duración y timbres aleatorios. Desde 1951, el azar se transforma en una herramienta compositiva que pondrá en juego en la totalidad de sus obras utilizando el Aishi, cuyo término significa libro de las mutuaciones, como procedimiento de cabecera. Al mismo tiempo, luego de intensas experimentaciones con respecto a la búsqueda del silencio, se apropia de él y lo considera un elemento estructural. Estas características fundamentales en sus obras lo convierten rápidamente en un compositor radical, decidido a basar sus obras en la improvisación, el silencio y la experimentación. Su etapa de experimentación despertó fuertes críticas por parte del sector más inflexible y conservador de la música, pero finalmente es reconocido como una de las figuras más importantes del arte contemporáneo teniendo en cuenta sus innovaciones. John Cage resuelve sus inquietudes con respecto al silencio en 1951 con la visita a la cámara anecoica de la Universidad de Harvard. Se trata de una sala especialmente diseñada para absorber el sonido que incide sobre las paredes, el suelo y el techo de la misma. Esto con el objetivo de conocer el silencio absoluto. Sin embargo, luego de esta experimentación declaró lo siguiente: oía dos sonidos, uno alto y otro bajo. Cuando se los describí al ingeniero a cargo, me informó que el alto era mi sistema nervioso y el bajo mi sangre en circulación. Ante este resultado, llegó a la conclusión de que el silencio no existe, afirmando que el significado esencial del silencio es la pérdida de atención. El silencio no es acústico, es solamente el abandono de la intención de oír. Cage descubrió que el aire o los latidos del corazón también podían ser considerados instrumentos y en este contexto, ante la imposibilidad del silencio, surgió la idea de dar lugar a 433, una obra construida con el fin de que las emociones no surjan de ella, sino de los espectadores. El 29 de agosto de 1952, David Tudor, pianista y compositor de música experimental, interpretó por primera vez 433. Se trata de la más famosa y controvertida obra de John Cage, la cual consiste en cronometrar 4 minutos y 33 segundos sin tocar una sola nota. Esta pieza para piano consta de 3 movimientos, cada uno previsto para ser ejecutado en sucesión con otros, aunque propiamente poseen un inicio y un final. Tudor tomó asiento, cerró la tapa del piano y permaneció en silencio durante 30 segundos. Después volvió a abrir y cerrar la tapa como señal de inicio del segundo movimiento, y volvió a quedarse inmóvil otros 2 minutos y 23 segundos. Luego repitió el gesto por última vez, permaneciendo en silencio 1 minuto y 20 segundos más, mientras leía la partitura en blanco que había frente a él. 433 puede ser interpretada por uno o más instrumentos y su partitura presenta una única palabra, tacet. La misma hace referencia al silencio prolongado que ha de guardar el intérprete de un instrumento o la misma voz durante un fragmento musical. En dicho contexto, los sonidos ambientales toman especial protagonismo, dando como resultado un espectador envuelto en sonidos y ruidos originados en su alrededor. Esta obra representa los comienzos de la música noise o rudismo, incluyendo al ruido como el elemento creativo dentro de un contexto musical, consagrando a Cage en la vanguardia.
Tradicionalmente el piano se toca con ambas manos. La derecha se encarga de las melodías siguiendo el pentagrama en clave de sol y la izquierda se relaciona con los acompañamientos y la línea de abajo con un pentagrama en clave de fa. Se establece una íntima relación entre el intérprete y el piano, que se ve reflejada, por ejemplo, en la fuerza aplicada con los dedos sobre cada tecla, con el fin de regular la intensidad del sonido que se obtiene. En el caso de 433, John Cage rompe con la forma tradicional de tocar el instrumento, implementando una técnica extendida explicada anteriormente. A pesar de que 433 puede ser interpretada por una orquesta o cualquier otro instrumento, originalmente Cage crea esta obra con el fin de conocer a profundidad el silencio mediante el piano. Se vale de este instrumento y de todo lo que él conlleva para generar expectativa en el público y sorprender al momento de no tocar ninguna nota. Ahora vamos a ver cómo se puede ver el happening en el arte del performance. El arte del performance es aquel en el que el trabajo lo constituyen las acciones de un individuo o un grupo, en un lugar determinado y durante un tiempo concreto. Esta acción artística puede ocurrir en cualquier lugar, iniciarse en cualquier momento y puede tener cualquier duración. Una acción es cualquier situación que involucre 4 elementos básicos: tiempo, espacio, el cuerpo del performer y una relación entre el performer y el público. El happening se evidencia en una acción performática cuando ésta se ve intervenida directamente por los espectadores. Como ejemplo, usaremos el trabajo de Marina Abramovic, una artista del performance que en su producción se ha mostrado atrevida, provocadora y transgresora. Tendremos en cuenta sus primeras acciones en la conocida serie Ritmo, que se dieron a conocer entre 1973 y 1974, enmarcadas en una arriesgada exploración del body art. La joven artista indagaba, por un lado, en los límites de su cuerpo al dolor físico, al sufrimiento y a la automutilación, y por el otro, a las resistencias morales del público a sentir su mundo a través de aquellas experiencias personales de su cuerpo femenino. Era un trabajo en y sobre el cuerpo. Las acciones más transgresoras de su serie Ritmo fueron Ritmo 10, donde Marina es filmada mientras apuñala la superficie que media entre los dedos de su mano. Cada vez que comete un error y se inflige un corte, cambia de cuchillo, así hasta lastimarse una veintena de veces. En Ritmo 2 consume 2 psicofármacos prescritos para el tratamiento de la catatonia y la esquizofrenia. Y en Ritmo 0, la última acción de esta serie, la artista se sitúa en un estudio frente a varios espectadores. Frente a estos, una mesa con un total de 72 objetos con los cuales es posible causar placer o dolor. Y en una de las paredes la siguiente frase: en la mesa hay 72 utensilios que pueden usarse sobre mí como se quiera. Yo soy el objeto. Marina mantendría un rol pasivo durante 6 horas. Las primeras 3 horas transcurrieron sin mucho alboroto. Unos la besaron, otros la intentaban hacer reír con las plumas e incluso le regalaban rosas y lloraban ante su presencia. Sin embargo, con el pasar del tiempo, al confirmar el espíritu comprometido de Abramovic con convertirse en un objeto inanimado, las cosas se pusieron violentas. La cambiaron de posición, le cortaron toda la ropa con una tijera y empezaron a tocarla de manera sexual. Mientras esto sucedía, la artista inmutada dejaba que hicieran con ella lo que el público le placía. Todo parecía extremo, hasta que una persona cogió la pistola cargada y la puso en la mano del artista, amenazando con tirar del gatillo. Al culminar el plazo de las 6 horas, el encargado de la galería se acercó a Marina y le avisó que la obra había concluido. Esta,
al empezar a moverse como ella y adoptar los movimientos de una persona normal, causó pánico entre las personas que habían participado en la obra y, evitando verle a los ojos, salieron despavoridos y avergonzados de la sala. Este experimento, obra, encontró reflejar varias cosas. En primer lugar, que de encontrarse con una persona que no luche o se defienda, la fuerza de las personas que la quieran manipular es atropellante. Por otra parte, demuestra que la naturaleza humana se alimenta de las acciones de los demás cuando las acepta, aunque éstas sean deplorables. Si están bien vistas por la mayoría, no se condenan. Por último, demuestra la importancia de las personas que son testigos de acciones viles y que no hacen nada para evitarlas. Abramovich se encontraba en una sala llena de espectadores y mientras la cortaban y salía su sangre y la violaban, ninguno dijo nada.